Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Jinson Narváez Merchán. En esta ocasión vengo a hablar sobre la secuencia del desarrollo inicial del lenguaje. El desarrollo inicial del lenguaje se encuentra intrínsecamente ligado a la madurez cerebral del niño y al contexto sociofamiliar en el que se esté desarrollando. Tal y como veremos en los siguientes apartados, el lenguaje infantil se inicia con un periodo prelingüístico en el que el bebé emite pequeños balbuceos que se irán convirtiendo poco a poco en expresiones sonoras. Estas, a pesar de no tener relación con el lenguaje, tal y como lo entendemos, adquieren un significado contextual, permitiendo que pueda expresarse con las personas de su entorno aproximadamente en el octavo mes. El balbuceo del bebé dará lugar a un comportamiento ecolálico, del que emergerán sus primeras palabras como pueden ser papá o mamá, y a partir de este momento aumentará exponencialmente la capacidad del niño de producir palabras. Durante el segundo año de vida se produce una explosión funcional en su capacidad de adquirir y manejar el lenguaje, lo que permite que haya una conexión más fluida en los circuitos neuronales que se establecen en diferentes áreas cerebrales, provocando un manejo más integrado del uso del lenguaje. Los niños que crecen rodeados y estimulados lingüísticamente por sus hermanos o a quienes sus padres les han hablado aún antes de que puedan comprender el sentido de las palabras, aprenden fácilmente a hablar en comparación a quienes no. De esta forma, la familia cumple una función importante en la aparición y en el ritmo del desarrollo del lenguaje verbal del niño. Si éste se siente emocionalmente seguro y lingüísticamente estimulado, se desarrollará normal y óptimamente, superando las dificultades de las distintas etapas en el tiempo esperado. Pero cuando la familia es conflictiva e indiferente con él, esto impedirá y retardará su evolución y muchas veces consecuencias negativas para su comportamiento. Desde este momento, el niño avanza de manera vertiginosa en el manejo y adquisición de este proceso, de manera que a los 5 o 6 años podemos decir que ya ha estructurado la base del lenguaje. A partir de este momento, tendrá que enriquecer y optimizar su manejo, aprender a manejar la lectura y escritura, perfeccionar el manejo social del mismo y aprender a utilizarlo voluntariamente como herramienta de pensamiento. Ciertos retrasos pueden atribuirse a la herencia debido a que hay familias donde los niños empiezan a hablar más tarde que en otras, pero también hay casos en gran medida generados por el medio ambiente, en especial por el hogar, en el que los padres no suelen estimular adecuadamente la adquisición y desarrollo del habla de sus hijos. Todo este proceso de producción del lenguaje es siempre más lento que el de comprensión, de manera que en su primer año de vida el niño ya es bastante eficaz en la comprensión del lenguaje ante palabras sencillas y entonación clara. El proceso del desarrollo que hemos expuesto de manera muy sucinta ha sido explicada a lo largo de la historia, desde distintas teorías o perspectivas, influyendo por un lado en el modo en el que se comprende la adquisición del lenguaje desde un punto de vista evolutivo o pedagógico, y por otro en el papel que cumple el niño en el proceso de adquisición, activo o pasivo. A continuación se expone someramente las principales teorías clásicas desarrolladas para adquirir la adquisición del lenguaje. Teorías clásicas de la adquisición del lenguaje. Las vamos a ver a continuación, son dos. La primera de ellas es la teoría conductista propuesta por Skinner. Dice que la teoría conductista del aprendizaje representó el primer intento de proporcionar una explicación al desarrollo del lenguaje,
exponiendo los procesos de aprendizaje del lenguaje en los niños. Fue el principal exponente de la idea de que un comportamiento, el lenguaje para él lo es. Una reforzada continuará especialmente después de un refuerzo o premio. Según esta teoría, en los primeros estadios los niños reproducirán todos los sonidos de todos los idiomas y todos los padres reforzarían selectivamente a través de la atención o aprobación los que correspondieran a la lengua nativa. El refuerzo puede ser verbal o físico. Este refuerzo selectivo daría como un resultado la producción de palabras. Una vez que el niño fuera capaz de hablar, podía producir una emisión. Por ejemplo, el niño podría decir pan y ser reforzado al recibir lo que pide. Es importante reconocer el papel del ambiente en el mismo. Algunos de los procesos, como la imitación, pueden jugar un papel en el desarrollo del mismo, pero en ningún modo constituye todo el proceso. El aprendizaje del lenguaje es mucho más complejo y complicado, y requiere que el niño desempeñe un papel activo en el mismo. La segunda teoría es la teoría inactista propuesta por Chomsky. Fue el primer lingüista que intentó explicar las propiedades estructurales universales del lenguaje. Según sus teorías, existen reglas universales que podrían diferenciar entre oraciones gramaticales y no gramaticales. En cualquier idioma propuso dos niveles de reglas. Uno que contendría las de aplicabilidad más general y otro que contendría manifestaciones específicas de las reglas generales. Estos dos niveles se corresponderían con lo que denominó estructura profunda y estructura superficial del lenguaje. Los constituyentes de la estructura profunda serían los universales del lenguaje, que posibilitarían la generación de estructuras superficiales gramaticales en cualquier lenguaje. Este proceso de especificación fue llamado generación por Chomsky. Dado que las reglas de la gramática generativa serían universales, sería lógico asumir que puesto que todo el mundo aprende el lenguaje, este debería ser una capacidad innata, es decir, algo con lo que todo el mundo nace. Chomsky postuló la existencia de un mecanismo que denominó que se estaría preparado para producir una gramática del lenguaje capaz de generar oraciones comprensibles. Muchas gracias.